Ahora un tema que se llama fuente de corriente en espejo. Las fuentes de corriente son muy importantes en el diseño electrónico, particularmente en circuitos analógicos, aunque también en muchos circuitos digitales. Linealizan comportamientos de elementos, introducen impedancias muy altas aún habiendo corriente, facilitan diversos diseños. Entonces las fuentes de corriente son elementos muy útiles, muy importantes en el diseño electrónico. La fuente de corriente no tiene un origen natural propiamente, así que se emplean componentes electrónicos para generarlas. Basan su funcionamiento en una fuente de voltaje. Mantienen una corriente a través de una carga, no importando el valor de la carga. Un transistor tal cual, en su curva característica de salida en el caso de un bipolar, voltaje colector emisor, corriente de colector, tiene una zona que es de corriente constante, esta parte. Quiere decir que un transistor por sí mismo ya funciona como una fuente de corriente. ¿Y sí? Bastará polarizar adecuadamente un transistor. Adecuadamente, ¿qué implica? Polarizar directamente la unión base-emisor, por ejemplo así, en este caso que es un NPN, el positivo en la base, el negativo en el emisor, va a haber flujo de corriente y esa corriente, en vez de regresar a su propia fuente, se sigue de frente en la base hacia el colector. Entonces podemos colocar una carga aquí y una fuente debe ser de un potencial positivo más alto que de la unión base-emisor, y entonces los electrones, la mayoría de ellos van a ir hacia la carga. Esa es la corriente de colector. Como la corriente no depende de la carga, sino de la malla de la unión polarizada directamente, por eso se puede usar como una fuente de corriente, no depende de ella, la corriente siempre será la misma o muy cercana porque realmente hay una pendiente. Entonces implica que cambiando la carga o cambiando el voltaje tendríamos cambios ligeros. Realmente sí hay cambios ligeros de la corriente. Depende del transistor, pueden ser muy pequeños o pueden ser relativamente grandes. Pero una fuente de corriente es básicamente todos los transistores se comportan como fuentes de corriente. Aquí vemos algo que se conoce como fuente de corriente en espejo. Es el circuito más básico porque hay otros fuentes de corriente también en espejo por la manera en que se comportan. Por ejemplo, la Whistler o la Wilson, que son las más relevantes. Este es el espejo más sencillo. Vamos a ver cómo opera. La diferencia sustancial y donde se encuentra la clave es en la conexión de la base con el colector de uno de los transistores, no en ambos, sino solo uno. Aquí tenemos una fuente de alimentación, VCC. Quiere decir que desde este punto hasta la Tierra existe un voltaje que se llama VCC. Si este es un transistor BJT, entonces tiene un voltaje base emisor para conducir. Como está conectada la base con el colector, quiere decir que este voltaje también es el mismo que está del otro lado. Entonces, en este caso en particular, el voltaje, que en este caso es el colector emisor de ese transistor, es también el voltaje base emisor. Significa que en esta resistencia pues debe de estar el resto de VCC. Esto es VCC menos el voltaje base emisor. ¿Sí? Este voltaje más este voltaje pues debe de ser VCC. Entonces VCC menos voltaje base emisor más voltaje base emisor pues es VCC. Bueno, va a implicar que aquí, por esta resistencia, habría una corriente en particular que sería VCC
menos el voltaje base emisor entre la resistencia RF de referencia. Esa es una corriente que se conoce como corriente de referencia. Esa corriente se divide en dos. Una parte es la corriente de colector de ese transistor y la otra parte pues es una corriente que observen. Vamos a observar, aquí hay una corriente que sería la de base de ese transistor y otra corriente que sería la de base de otro transistor. Para que una fuente de corriente en espejo funcione como se espera, se requiere que los dos transistores sean idénticos en todo aspecto, en impedancias, en ganancias, idénticos en todo sentido. Eso no existe. Pero la única forma o la manera en la que podemos tener dos transistores casi idénticos es que se hayan fabricado al mismo tiempo, esto es, en un circuito integrado. Inclusive como los transistores, para que sean idénticos, la temperatura debe de ser la misma, pues es necesario que ambos tengan las mismas corrientes y voltajes para que haya los mismos consumos de potencia e inclusive estén extremadamente cercanos para que el ambiente que los rodea pues sea la misma temperatura. Entonces, una fuente de corriente de este tipo de las espejo necesita transistores que sean en circuito integrado. Entonces vamos a asumir que es este caso. Significa que la beta de este transistor es la misma que la de acá. Que las impedancias, que las fugas, que todo es idéntico en los dos transistores. Si todo es idéntico en los dos transistores, pues este voltaje, el voltaje base emisor del otro transistor, pues es igual a ese porque están en paralelo. Pero ese voltaje que son idénticos, y si los transistores son idénticos, implica que va a crear la misma corriente de base. Y esa corriente de base por la beta me crea una corriente de colector. Bueno, pues como es la misma corriente de base y es la misma beta, en el otro transistor debe de haber la misma corriente de colector. Por eso se conocen como espejo, porque lo que ocurre en un lado ocurre también en el otro. Si los dos voltajes de base emisor son idénticos, por la manera en que están conectados, y lo que ven como circuitos son igualitos, entonces las dos corrientes de base son las mismas, significa que por aquí tuvieron que haber llegado el doble de la corriente de base. Entonces, esta corriente de referencia es igual a la corriente de colector más el doble de la corriente de base. Se llaman en espejo entonces porque los dos se comportan igual. Si aquí hay en este lado, en este colector, 1 mA, en el otro va a haber 1 mA. Si en este hay 2 mA, en el otro van a haber 2 mA. Por esto, por este detalle, que los dos voltajes de base emisor son el mismo voltaje. Y como son idénticas, todo en todo sentido los dos transistores, pues el mismo voltaje me va a crear las mismas corrientes. Entonces, esta resistencia no importa su valor, va a tener siempre la misma corriente. ¿Quién decide el valor de la corriente en este transistor? Pues lo decide la corriente de base, que es la misma del otro transistor. ¿Y quién decidió esa corriente de base? Pues vino de aquí, que vino de acá, de la resistencia de referencia. Entonces, si yo cambio esta resistencia de referencia, voy a cambiar la corriente de referencia. Y vean, como este voltaje base emisor está también acá, y esto es aproximadamente una constante, por ejemplo, si fuera silicio está alrededor de 0.7, si fuera germanio está alrededor de 0.3 volts, si es un transistor de tipo Schottky está alrededor de 0.2 volts, depende. Si es un transistor de arsenio de galio indio, pues estará alrededor de 1.5 volts tal vez. Y ese voltaje es muy constante, entonces ese voltaje está acá. Significa que este voltaje también es muy constante. Si mi fuente de alimentación es constante. Entonces, si mi fuente de alimentación es constante y este voltaje es constante, entonces este voltaje es constante.
Significa que si yo muevo la resistencia, pues lo único que estoy cambiando es la corriente. La corriente de referencia se estaría moviendo al mover la resistencia. Y ese cambio de corriente cambia corriente de colector y por lo tanto esta se mueve. El espejo realmente es este. Esto es, si lo viéramos como el término lo indica, la realidad está ocurriendo acá y el reflejo está acá. En este transistor se ve reflejado los cambios que se hagan acá. Entonces, sí, diseño, calculo la resistencia para que aquí haya un miliamper, ese miliamper se va a ver reflejado acá. Si yo pongo un cortocircuito, habría un miliamper. Si pongo una resistencia de cualquier valor, pues habría siempre un miliamper, porque no depende de lo que hay acá, depende de lo que está ocurriendo en el otro lado. Ahora vamos a poner un ejemplo. Supongamos que usamos una fuente de alimentación, vamos a pensar, de 10 volts. Y que quiero que mi corriente en la carga, o sea, mi fuente de corriente, sea, vamos a pensar, que sea de 10 miliamperes. Y voy a utilizar transistores, por ejemplo, que tengan una beta de 100, por ejemplo. Ambos son idénticos y tengan una beta de 100. Si quiero 10 miliamperes, pues esos 10 miliamperes en la carga pues deben de estar acá también, 10 miliamperes. ¿Qué corriente de base necesito? Bueno, son 10 miliamperes, estoy asumiendo que es una beta de 100, entonces sería 10 sobre 100. Sería entonces 0.1 miliamper, lo que necesito por la base. Por lo tanto, acá también debería de haber 0.1 miliamper. Y entonces por aquí debe de haber 0.2 miliamperes. ¿Qué corriente de referencia necesito para este ejemplo? Bueno, son 10 más 0.2, son 10.2 miliamperes. Voy a asumir que el transistor que estoy utilizando es de silicio, entonces estos dos voltajes pues van a ser los mismos y son 0.7 volts. Entonces el voltaje colector emisor, que es el de base emisor, es de 0.7. Significa que acá, en esta resistencia de referencia, habría 10 menos 0.7, 9.3 volts. Y necesito que en esa resistencia atraviesen 10.2 miliamperes. Entonces, ¿qué resistencia debo de poner? Serían 9.3 entre 10.2 miliamperes y el resultado son 911 ohms. Entonces necesito una resistencia de 911 ohms. O tal vez un potenciómetro, en el caso de que yo quiera hacer una fuente de corriente variable, pues entonces un potenciómetro. Dependiendo de dónde a dónde quiero la corriente, pues calculo el rango de resistencias en el que se debe de mover. ¿Qué resistencias podría yo tener acá como carga? Vean, bueno, primero observar que la fuente de corriente tiene como elementos de salida estas dos terminales. Estas son las dos terminales donde está realmente la fuente de corriente. Equivaldría a tener esto. Esas dos terminales son estas dos terminales. Y aquí es donde se coloca la carga. Y estoy asumiendo, en el caso que calculé, en este ejemplo, que esta fuente de corriente entrega 10 miliamperes. Si mi resistencia fuera de 0 ohms y atravesaran 10 miliamperes, quiere decir que puse un cortocircuito. Entonces, atraviesan 10 miliamperes, pues la caída de voltaje pues sería de 0 volts. Pero atravesarían 10 miliamperes, una fuente de corriente en el que simplemente la estoy conectando en cortocircuito. Atravesarían los 10 miliamperes por el cable. En cambio, si decido usar una resistencia, por ejemplo, de 10 ohms, si fueran 10 ohms y le están atravesando 10 miliamperes, serían 10 por 10, serían 100 milivolts. O sea, 0.1 volt. Si en cambio decido usar una de 100 ohms, 100 ohms por 10 miliamperes son 1000 milivolts. Esto es 1 volt. Ahora vean lo que está ocurriendo. De aquí hasta acá
es VCC, 10 volts. Si en este caso son 100 ohms, ya está atravesando 10 miliamperes, entonces hay una caída de 1 volt. ¿Dónde se quedaron los otros 9? Bueno, pues se tuvieron que haber quedado en el transistor. En el primer caso, cuando era un cortocircuito, pues los 10 volts tuvieron que haber caído en el transistor, en colector emisor de ese transistor. Vean que eso sí es diferente a lo que ocurre acá. Acá por este cable siempre existe el mismo voltaje base emisor, está de este lado. Acá como no hay esa conexión, el voltaje se está ajustando para mantener siempre la misma corriente. Por ejemplo, ¿qué pasa si en vez de 100 ohms pongo 1 kilo ohm? 1 kilo. 1 kilo ohm por 10 miliamperes serían 10 volts. Entonces, si tengo una fuente de 10 volts y están atravesando 10 miliamperes, pues entonces aquí se cayó todo el voltaje. Significa que acá se fue a cero. Se saturó el transistor. Recuerden que cuando el voltaje colector emisor se va a cero, se dice que está saturado el transistor. Si yo pusiera más resistencia aquí, habría o esperaríamos más voltaje, pero no puede ser porque solo hay 10. Entonces, hasta aquí llegó. Si yo pongo resistencias más grandes que estas, no podrá haber más voltaje. Quiere decir que esta fuente solo funciona cuando la carga está entre 0 y 1 kilo ohm. Y de hecho ni siquiera a 1 kilo ohm, porque un transistor saturado no puede alcanzar 0 volts. Se queda con un voltaje. Es típico en los transistores de silicio que sea alrededor de 0.2, 0.3 volts. Entonces es menos de este kilo. ¿Cómo saberlo? Bueno, habría que ir a la hoja de especificación del transistor, ver cuando está saturado, en el mejor de los casos, qué voltaje se queda aquí y restarlo. Y obtener la resistencia que generaría ese voltaje para 10 miliamperes. Y ese es el valor límite de esa fuente. Ahora uno piensa, bueno, es muy pequeño el rango. Bueno, ¿qué necesitamos? Utilizar una fuente más grande, un voltaje más grande para poder colocar resistencias de valores más altos teniendo la misma corriente. Y nada más para acabar, entonces, ¿qué pasaría si aquí pongo medio kilo ohm? O sea, 500 ohms. ¿Qué esperaríamos? 10 por 500 serían 5000 milivolts, o sea, 5 volts. ¿Qué habría por acá entonces? Los otros 5 volts. Entonces, una fuente de corriente hecha con transistores lo único que hace es que a una fuente de voltaje le aplica el voltaje necesario en la carga para mantener siempre la misma corriente. O sea, el transistor se está ajustando. Se queda con más o con menos voltaje para que en la carga que hayamos colocado siempre se mantenga la misma corriente. Entonces es una fuente de voltaje convertida a una fuente de corriente, pero tiene un cierto rango de aplicación. Y como siempre, cuando se diseña cualquier aparato electrónico, los consumos de potencia son muy relevantes. Es importante que el tiempo de vida de estos aparatos pues esté previsto. El peor caso para estos transistores es cuando consume más potencia el transistor. ¿Cuándo es ese caso? Cuando la resistencia se hace un cero, se hace un cortocircuito. Entonces todo el voltaje se cae en el transistor. Entonces en ese caso serían 10 volts. Y la corriente pues ya está prevista. Son 10 miliamperes, una fuente de corriente. 10 por 10 son 100 miliwatts. Que debemos de calcular que la temperatura en la unión de ese transistor sea igual a la temperatura del aire que lo circunda, más la potencia de disipación de ese transistor por la resistencia térmica entre la unión y el aire. Y que el resultado que eso nos dé sea menor a la temperatura de la unión máxima que nos indica el fabricante. Siempre hay que determinar eso. Si se sobrepasa, se va a quemar. En cuanto se prenda el circuito, se quema. Si queda muy cercana, va a funcionar, pero entre más cercano esté a esto,
el tiempo de vida se reduce, los cuales son cálculos pues que no son competencia todavía de esta etapa de aprendizaje. Y en este caso en particular son 100 miliwatts. Este valor son 100 miliwatts. Sí, y seguramente estos transistores podrían ser de pequeña señal, muy pequeñitos, encapsulados con una resistencia térmica muy grande realmente. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que queremos que sobreviva este circuito electrónico en un ambiente que estuviera, por ejemplo, a 70 grados centígrados. En este caso serían 100 miliwatts. Y voy a asumir, un caso hipotético que podría ser, que esa resistencia térmica entre la unión y el aire pudiera llegar a ser hasta 200 grados centígrados por watt, que es común en transistores con encapsulados de plástico. Estamos hablando de 90 grados centígrados. La mayoría de los componentes electrónicos de uso comercial funcionan a 120 a lo sumo, cuando mucho 120 grados centígrados es típico. Entonces seguramente este va a sobrevivir, pero va a estar caliente. Entonces, aún siendo una potencia muy pequeñita, si lo armamos con transistores en forma de circuito integrado, transistores de pequeña señal, seguramente dirá el fabricante que están diseñados para medio watt, es común. Entonces, si decimos, bueno, voy a consumir 100 miliwatts, en el peor caso, y el fabricante me dice que es de 500 miliwatts, pues pensamos que va a funcionar. O no necesariamente. Esto es lo que debemos hacer. Y recuerden, si se sobrepasa, ¿qué debemos hacer? Cambiar de transistor para una resistencia térmica más pequeña, que este término se haga más pequeño y ahora sí sobreviva a la temperatura. O agregar un disipador. Ese disipador pues lo que hace es reducir esa resistencia térmica entre la unión y el aire. Aquí algo que faltó pues son 911 ohms, bueno son 9.3 volts por 10.2 miliamperes y entonces obtendríamos la potencia. En este caso sería entonces 9.3 volts por 10.2 miliamperes. Sería de 94.8 miliwatts. Es una resistencia muy pequeña, realmente de potencia muy baja. Un cuarto de watt sería más que suficiente. Bueno, hasta aquí este tema.